Buenas noches. Déjenme ver, denme un segundito. Vamos a dar inicio para respetar el tiempo de los demás con respecto a lo que es el webinar que ya se impartió la semana pasada para otro grupo. En el día de hoy se está haciendo para los demás grupos que quisieron participar. Y nada, básicamente vamos a estar tratando el tema, algunos aspectos relacionados con lo que es el agua en la acuicultura. El tema es bastante amplio y aquí vamos a tratar de dar las principales pinceladas referente a este tema. Hay mucha gente que se irán integrando sobre la marcha, pero vamos a darle inicio para respetar el tiempo de la gente que son puntuales. Un momentito. Denme un segundo. Perfecto, bueno, vamos a esto. Bueno, podemos empezar por decir que conocer el agua y sus características y cómo se comporta es lo más importante en un cultivo acuícola. Esto es fundamental porque básicamente el medio donde se desarrollan los peces es el agua. Básicamente el agua tiene muchas reacciones químicas y esas reacciones químicas es bueno por lo menos conocer las principales para que tengamos nuestros cultivos con éxito o con un mínimo de riesgo. Vamos a empezar por definir lo que es el agua. El agua es una sustancia compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La fórmula muy conocida que es el H2O. Es el regulador de temperatura por excelencia, muy usado en procesos industriales, los mismos vehículos y en otras circunstancias. Es el medio ideal para disolver elementos de la naturaleza y otros manipulados por el hombre. Punto muy importante porque en el agua las sustancias químicas tienden a diluirse y realmente tienden a ponerse homogéneas dentro de un cuerpo de agua en función, claro está, de la concentración que se pueda presentar. Por eso el agua es ideal para disolver los elementos. El agua también es el hábitat de miles de microorganismos. Eso mucha gente lo sabe, otros lo ignoran, pero dentro del agua, aunque la veamos clara, realmente habitan muchos microorganismos. A veces son patógenos que generan enfermedades y otros que no. La principal característica del agua es que es inodora, incolora e insípida. Básicamente las características o propiedades principales del agua son las propiedades organolépticas, que son el color, el olor, el sabor, la temperatura. Son aquellas básicamente que percibimos con los sentidos. Algunas veces la gente dice cuando percibe una agua solamente con verla o con olerla, dice, esa agua tiene calidad, pero realmente hay otras características que hay que tomar en cuenta, como son las propiedades físicas. Las propiedades físicas están relacionadas con características puramente científicas y que permiten determinar cosas en el agua como la densidad, la viscosidad, el calor específico, la tensión superficial, la conductividad térmica, la velocidad del sonido, etc. De las físicas, una muy importante es la tensión superficial, porque esa es la principal propiedad o característica con la que nosotros tenemos que luchar para poder oxigenar el agua cuando tenemos algún aireador en funcionamiento dentro de un estanque acuícola. Están también las propiedades químicas, que es una de las importantes, y está relacionada con la composición de la naturaleza en el agua. Son generalmente características que no podemos percibir a simple vista, como el pH, el oxígeno, la dureza y otros elementos que se encuentran disueltos en el agua. Por eso es de mucha importancia que al nosotros empezar cualquier proyecto acuícola, tenemos realmente que hacer un primer análisis de parámetros para ver si esos parámetros están dentro de lo que es el rango aceptado para la acuicultura. Están las características y las propiedades microbiológicas que están asociadas con la presencia de bacterias.
Aquí, gracias a Dios, en República Dominicana no tenemos problemas así significativos con respecto a lo que son bacterias para los procesos acuícolas y los proyectos acuícolas, pero en países como en California, Suramérica, Centroamérica, realmente hay cuerpos de agua y fuentes de agua que traen virus y bacterias que han acabado y han terminado con poblaciones completas. Eso también es bastante importante. Gracias a Dios todavía no tenemos ninguna situación con eso. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la capacidad de carga en los cultivos. Este gráfico que ustedes ven aquí le muestra lo que es el tamaño de la población, cuando la población tiene 15 gramos, cuando tiene 150 gramos, cuando tiene 300 gramos, y en este eje de las X tenemos lo que es el tiempo. En la medida que la población va creciendo, nosotros estamos en una zona de confort. Pero ¿qué pasa? Llega un límite y ese límite es el medio ambiente. El medio ambiente ofrece una resistencia a lo que es el tamaño de la población. Y esa resistencia viene dada realmente por una serie de factores medioambientales, y esos factores medioambientales son básicamente lo que es el oxígeno. Tenemos también lo que es el amonio, tenemos los nitritos, tenemos el sulfuro de hidrógeno, tenemos el pH y otros elementos. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque muchos acuicultores nuevos, cuando tienen peces de tamaño pequeño, realmente se sienten muy confiados en la medida que el cultivo va avanzando. Entonces llega un momento en que los peces o no crecen o se comienzan a morir, y muchas veces no entendemos por qué, y realmente esto viene dado porque hay condiciones medioambientales que realmente ofrecen una resistencia a lo que es la capacidad de carga de los cultivos. Hay algo importantísimo, y es que la capacidad de carga de los cultivos se puede estimar y se puede calcular mediante información técnica que permite saber cómo se puede ir comportando todos esos factores medioambientales dentro de los estanques, y así realmente tener una tranquilidad o una seguridad con respecto hacia dónde llegarán nuestros cultivos con respecto a todos estos contratiempos que puede presentar o la resistencia que puede presentar el medio ambiente. Hablemos del primer factor y el más importante, que es el oxígeno disuelto en el agua. El oxígeno disuelto en el agua no es más que la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelta en el agua y que está disponible para ser consumida por los organismos y reacciones químicas. Principalmente proviene de la atmósfera y de la fotosíntesis. Hay algo importante: el oxígeno disuelto en el agua no tiene ninguna relación con la fórmula del agua. O sea, el oxígeno que nosotros tenemos en el agua realmente no es en la composición de la sustancia, el H2O. Ese oxígeno no tiene nada que ver con esto. Este oxígeno es un oxígeno, por decirlo así, aparte. Y este oxígeno yo lo pudiera comparar como lo que es la mezcla de un vaso de agua con 2 cucharadas de azúcar. El azúcar que se encuentra dentro del agua vendría siendo lo que es el oxígeno disuelto. Es un recurso que tiene límites y que se puede agotar. Los factores principales que inciden en la cantidad de oxígeno disuelto en el agua son la altitud, la temperatura y la salinidad. A mayor altitud, a mayor temperatura y a mayor salinidad hay menos oxígeno disuelto. Eso es importante que lo tomen en cuenta. En República Dominicana realmente nosotros, la gran mayoría, tenemos proyectos que están muy cerca del nivel del mar con respecto a la altura, y la altitud nos representa un problema grave para muchas personas. Pero no es lo mismo el oxígeno disuelto a 2.000 metros por encima del nivel del mar que el oxígeno disuelto a 1 metro. ¿En cuáles unidades podemos expresar lo que es la medición del oxígeno disuelto en el agua? Se puede expresar como el peso del oxígeno en relación al volumen del agua. Cuando nosotros hablamos de miligramos litro, estamos hablando de la combinación de una unidad de masa y estamos hablando de una unidad de volumen. Entonces, cuando veamos en nuestros equipos lo que es miligramos litros, entonces estamos hablando masa y volumen. Y es la principal unidad de cómo se expresa el oxígeno, principalmente cuando se mide con oxímetro y ese tipo de equipos.
También el oxígeno se puede expresar como el valor de saturación del oxígeno, expresado en porcentaje. Y le pongo un ejemplo. Esto es un estanque que tiene un 50% de saturación de oxígeno. Esto lo que le quiere decir es que todavía hay otro 50% que el mismo estanque puede almacenar para llegar a lo que sería un 100%, como vemos en este caso. Entonces, eso es la saturación de oxígeno. Hay algo muy importante, y es que la saturación de oxígeno en acuicultura debe de mantenerse por encima del 60%. Otra forma de expresar lo que es el oxígeno disuelto en el agua es como la concentración de una sustancia en otra, y se expresa en ppm, sabiendo que 1 miligramos litro es igual a 1 ppm. O sea, cuando vemos en un equipo que mide en ppm, es lo mismo que hablar de miligramos litro. Esta tabla de oxígeno disuelto con un 100% de saturación simplemente le muestra lo que es la relación de la temperatura con la cantidad de oxígeno presente en el agua. Por ejemplo, a 30 grados Celsius, como vemos en este caso de aquí, la mayor cantidad de oxígeno que podemos encontrar en una agua clara es 7.6. Hago la acotación de una agua clara porque si el agua tiene fitoplancton, como el fitoplancton genera oxígeno, pudiéramos encontrar valores por encima de ahí. Pero, por ejemplo, el agua que le llega a sus casas del acueducto nunca va a tener más de 7.6 miligramos litro a un 100% de saturación y con una temperatura de 30 grados. O sea, eso es una limitante, esa es la barrera. Estos son algunos valores de referencia sobre el oxígeno disuelto. El agua del acueducto, la que llega, por ejemplo, a mi casa, viene con 7.2 miligramos litro con una saturación de un 88%. En lagos y ríos que yo he medido, no fertilizados, he encontrado valores de 5 miligramos con saturaciones de un 59%. En el agua de beber, de botellones o de botellitas, encontramos 7.8 miligramos con saturaciones de hasta un 96%, de muy buena calidad. En lagos y ríos fertilizados, donde el agua está verde, podemos encontrar valores por encima de 10, 11 miligramos litro con saturaciones de hasta un 114%. Y en las aguas de pozo generalmente podemos encontrar de 4 a 5.4 miligramos litro con saturación de hasta un 70%. Estos simplemente son valores de referencia que yo saqué de una serie de estudios que he realizado en aguas superficiales, en agua de pozo. Estos valores pudieran variar de una zona y otra, y simplemente se lo quise poner en la presentación para que ustedes puedan verlo como valores de referencia. También tenemos una ficha técnica sobre el oxígeno disuelto, y es que esta ficha técnica dice que cuando el oxígeno se encuentra de 0 a 2 ppm no es suficiente para la fauna en el agua. De 2 a 4 solo algunos peces y algunos insectos pueden sobrevivir. De 4 a 7 es bueno para todos los animales, y de 7 a 11 es muy bueno. Es importante saber que podemos encontrar oxígeno por encima de 11. Y el valor en acuicultura está por encima de 4.5. O sea que tenemos que estar dentro de este rango, de ahí hacia arriba. Mientras más, mejor. Las saturaciones, cuando encontramos saturaciones por debajo de un 60%, el agua es muy pobre, tiene bacterias o está muy caliente. Entre un 60 y un 80% está aceptable, entre 80 y 125 es excelente. Y aquí esta ficha técnica realmente habla de 125% de saturación, que es muy alto y peligroso para los peces, pero le hago una aclaración. Realmente el valor peligroso para los peces está cerca del 200%. Todavía un 125% de saturación es un valor que lo podemos encontrar y no hay que preocuparse. Vamos a ver cuáles son los dos responsables de lo que es el oxígeno en los estanques acuícolas. El primer responsable es el fitoplancton. El fitoplancton, que es ese color verde que encontramos en nuestros estanques, no son más que microorganismos muy variados, que realmente son los responsables de generar oxígeno en casi todos los cuerpos de agua. Esto es algo inevitable en los estanques a cielo abierto, ya que los nutrientes que nosotros aportamos al agua, y el agua también y el viento trae nutrientes y microorganismos que terminan fertilizando casi siempre los estanques y siempre tienden a coger este tipo de color. Esto le pasa hasta a las piscinas. Si a usted a una piscina no le echa cloro con cierta regularidad,
va a encontrar siempre la presencia de fitoplancton. El otro responsable del oxígeno en los estanques está lo que es la aireación mecánica. La aireación mecánica es la responsable de airear los estanques cuando hay deficiencia de oxígeno. Hay algo muy importante y que deben de saber, y es que el fitoplancton puede llevar a los estanques a tener saturaciones de hasta un 200%. Sin embargo, los equipos de aireación mecánica nunca van a pasar de un 100%. O sea, nosotros pudiéramos tener un equipo de aireación encendido 24 horas dentro de un estanque y realmente ese equipo de aireación nunca va a poner el oxígeno por encima de un 100%. Sin embargo, el fitoplancton lo hace de una manera muy fácil y siempre los estanques con fitoplancton tienen valores por encima de un 100%. Aquí hago una acotación y es lo siguiente. Por eso es importante medir, señores, porque miren, un estanque que se encuentra fertilizado de la manera adecuada y que tiene el fitoplancton en los niveles adecuados, no necesariamente necesita que le encendamos el equipo de aireación durante el día. Nosotros podemos ahorrarnos ese costo de energía o esa vida útil del equipo simplemente midiendo nuestro oxígeno en los estanques y prendiendo el aireador realmente cuando sea necesario. Es bueno también que sepan que, por ejemplo, si ese aireador de paleta yo lo pongo en este estanque donde hay una buena saturación de oxígeno, el aireador lo que va a hacer es que en vez de aportarme oxígeno, me va a liberar hacia la atmósfera lo que es la sobresaturación de oxígeno que se encuentra en el estanque. Muy importante saber eso. Esto decidí incluirlo, es totalmente nuevo, esta medición. En la presentación pasada yo no lo hice, pero estas mediciones se hicieron en un proyecto acuícola de un querido amigo y cuando fuimos al proyecto vimos primero que no había ningún tipo de aireación encendida, no había ningún tipo de recirculación, pero sí había fitoplancton dentro del estanque y miren los valores. Aquí tenemos saturaciones de un 116%, aquí tenemos saturaciones de un 99% y miren qué bueno estaba el oxígeno en este estanque, que estaba en 8 miligramos litro. Recuerden que valor de referencia es de 4.5 hacia arriba. O sea que esos peces ahí estaban bastante contentos. Y miren que ese día cuando se tomó esta muestra estaba un poco nublado. Cuando se nubla, se reduce la actividad fotosintética y los niveles de oxígeno debido al fitoplancton tienden a bajar un poco. Pero en este caso encontramos un oxígeno bastante bueno. Aquí yo le quiero poner un ejemplo de lo que es un escenario de un estanque acuícola con un volumen de agua de 30 metros cúbicos, 67 peces por metro cúbico, una cantidad de 2.000 peces, y un aireador que tiene una transferencia de oxígeno de 1 kilogramo de oxígeno por hora. Miren qué pasa con el oxígeno durante el proceso de crecimiento de los peces. Mientras los peces están en 100 gramos, el oxígeno está excelente. Miren la barra azul. En 200 gramos todavía se mantiene muy buenos valores. En 300 gramos está un poco más bajo. Y miren qué pasa con 454 gramos. El oxígeno se pone en valores rojos, independientemente de que tenemos un aireador. Pero ¿qué pasa? Ese aireador que estamos colocando en este tanque es específicamente este aireador. Este aireador, muy conocido y muy vendido también, es un aireador bastante económico, pero tiene una transferencia de oxígeno muy pobre. Y hay que ser un poco cuidadosos. Si nosotros vamos a invertir en un equipo, hoy en día, con la potencia que requiere de funcionamiento este equipo, yo consigo otro equipo que me transfiere 3 kilogramos de oxígeno por hora. Con 2 HP está transfiriendo solamente 1 kilogramo y yo pudiera conseguir otro que con los mismos 2 HP me ofrece 3 kilogramos. Y en ese caso, entonces sí podría tener un oxígeno a mi favor. Esta curva es peligrosa y le hago la salvedad porque mucha gente entra en confianza con los cultivos en las primeras etapas, principalmente los acuicultores nuevos, y cuando llegan a una etapa adulta, entonces vienen las mortalidades, vienen una serie de problemas que de verdad que no se lo deseo a nadie y he visto que le ha pasado a mucha gente. Esta es la curva de oxígeno durante las 24 horas del día. A las 5 de la mañana el oxígeno es bastante bajo. En la medida que sube la actividad fotosintética en los estanques fertilizados, entonces el oxígeno se va poniendo en valores muy buenos hasta las 6 de la tarde.
Este oxígeno es tan bueno a las 6 de la tarde que todavía me da un poco de holgura en las primeras horas de la noche. Y aquí es donde entra el tema de los aireadores. En esta etapa de aquí, básicamente, en este escenario, yo no tendría que tener los aireadores encendidos. Sin embargo, en la noche y en el amanecer, sí debiera de tenerlos encendidos. Entonces, vuelvo y les repito, háganse sus análisis y ahórrense el dinero de tener un aireador 24 horas encendido cuando realmente hay que encenderlo en hora de la noche y en la madrugada. Hay algo muy importante y es que debemos dimensionar de la manera correcta lo que es la aireación dentro de los estanques, y dentro de los estanques tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de superficie aireada, porque a mayor superficie, mayor transferencia de oxígeno. Es importante que sepamos que durante las noches y la madrugada nosotros debemos de garantizar al menos el 50% de la saturación del oxígeno del día. Por ejemplo, si el oxígeno en el día estaba en 9 ppm, nuestro sistema de aireación debe de, por lo menos en las noches y en la madrugada, debe de garantizarnos al menos 4.5 ppm. Si tuviéramos, por ejemplo, 7 ppm en el día, debiéramos tratar de garantizar 3.5 durante las noches y la madrugada. Le puse esta pequeña ilustración para que vean lo que es el correcto dimensionamiento, no dimensionamiento, sino distribución del oxígeno dentro de los estanques. Hay personas que se limitan a poner, por ejemplo, la mitad del estanque con los difusores. Señores, si podemos colocar la mayor cantidad de difusores y cubrir la mayor cantidad de área dentro de los estanques, hagámoslo. ¿Por qué? Porque aquí se va a producir una excelente transferencia de oxígeno en toda la superficie del estanque. Por eso ustedes ven que los sistemas BioFlow y las plantas de tratamiento de aguas residuales son tan exitosas en sus procesos de tratamiento. Y es precisamente porque en la parte de la aireación se hacen dimensionamientos correctos, y aparte que se hacen dimensionamientos correctos, también se distribuye bien lo que es la aireación en todo el estanque. Sepan ustedes esto, que es bastante importante. He visto algunos proyectos con mal dimensionamiento en lo que es las instalaciones de los blowers. Los blowers generalmente vienen con una salida y una entrada. Y en la salida, si es de 1 pulgada, debemos de saber que la tubería matriz debe de ser 1.5 o 2 veces el tamaño de la salida. Si la salida de aquí, del blower, es de 1 pulgada, nosotros debemos tener nuestra matriz de 1,5 pulgadas o de 2 pulgadas. Esto es, señores, para compensar lo que serían las pérdidas por fricciones. Otra cosa que debemos saber, y es que debemos de utilizar lo que son los codos de 45 grados. Si yo necesito doblar, en vez de yo utilizar un codo de 90 grados como esto, yo prefiero o sugiero que usemos 2 codos de 45 para poder lograr una pequeña curva aquí y no haya tanta pérdida por fricción. Tratemos de evitar esto a toda costa. Algo muy importante, nunca instalen los blowers por debajo del nivel del estanque. Yo he visto casos de personas y proyectos que tienen este tema así. Este es el nivel del estanque y el blower está instalado por debajo del nivel. Eso no lo apliquen porque le va a restar mucha eficiencia a lo que es la transferencia de oxígeno. Y recuerden que la instalación de la matriz debe de ser lo más recta posible. Hay proyectos que lamentablemente no lo permiten, pero todo el que pueda llevar la tubería matriz de manera recta hacia los estanques, hágalo, porque le va a sacar mayor provecho al blower. Quiero hacer una aclaración sobre lo que es el flujo del aireador splash. Algunas personas, sé que muchos lo saben, otros no, pero el aireador splash, aunque trabaja en la superficie, realmente crea una corriente, como se ve en este slide, donde se mueve todo lo que es el agua del fondo. Incluso los aireadores splash mueven también el agua que se están usando en el sistema BioFlow para garantizar la suspensión de todas las partículas suspendidas y de los flóculos. Entonces, estos equipos yo los recomiendo mucho porque de verdad que son bastante eficientes en la transferencia de oxígeno, mucho mejor que los blowers. Importantísimo saber que los blowers, la transferencia de oxígeno en los estanques va a depender mucho de la instalación. En el caso de los splash, no dependen de la instalación. El splash usted lo coloca
y simplemente ya él comienza a trabajar y le va a transferir el oxígeno que le dice la especificación de fábrica. Ahora el blower, si te hace una mala instalación, entonces te le va a restar eficiencia y no va a tener la cantidad de oxígeno que necesita. No estoy desacreditando los blowers, sino le estoy haciendo una aclaración técnica, porque de verdad que hay muchas malas instalaciones con respecto a los blowers. Y yo no los recomiendo, salvo situaciones de personas que tienen varios estanques y el blower tiene una ventaja que te permite airear 1 o 2 estanques, dependiendo de la capacidad, con un solo equipo. En el caso de los splash tenemos que tener uno por estanque. Entonces eso es una desventaja desde un punto de vista. Quiero tocarle el tema del nivel de compensación en los estanques. Y el nivel de compensación no es más que el nivel del agua donde los rayos solares y la fotosíntesis mantendrán el agua en buenas condiciones. Este nivel de compensación se obtiene multiplicando la transparencia del agua por 4. Por ejemplo, tenemos un estanque que tiene 1,50 m de profundidad. Introducimos el disco Secchi. El disco Secchi en su medida me da 30 centímetros de visibilidad. Entonces, esos 30 centímetros los multiplicamos por este factor que yo le dije, que es 4, y me da 120 centímetros. Eso quiere decir que el nivel de compensación de este estanque se encuentra a 120 centímetros de profundidad. ¿Y qué pasa con esto, señores? Bueno, este nivel de compensación, que está bastante bajo con respecto al fondo del estanque, está muy próximo al fondo del estanque, me garantiza a mí que la calidad del agua va a estar en mejores condiciones que cuando el nivel de compensación está en niveles superiores. Por eso los estanques acuícolas no se le debe de poner sombra, señores. Cada acuicultor maneja sus experiencias y hace las cosas como entiende que le va de la mejor manera, pero el que no tiene un buen dominio de lo que es el comportamiento del agua y de algunos factores, no debe de ponerle sombra a los estanques, porque muchas veces le ponemos sombra con la intención de controlar supuestamente el fitoplancton, de controlar algunas cosas, pero lo que estamos haciendo es que estamos subiendo el nivel de compensación en el estanque y estamos provocando que los niveles inferiores puedan provocar situaciones químicas que lo que van a hacer es matarnos los peces. Ojo, no estoy diciendo con el nivel de compensación que estos 30 centímetros que quedan aquí debajo, la calidad del agua está mala, no quiere decir eso, sino que simplemente estos 30 centímetros que están aquí, como tiene tanta agua en buena condición, entonces esa agua se mezcla y le transfiere parte del buen aporte en calidad que tiene a los niveles inferiores. Ahora, eso no ocurre cuando el nivel de compensación está muy arriba. Vamos a ver. Estas son básicamente las sustancias químicas que son parte de los estanques. Tenemos el oxígeno, tenemos lo que son los nitratos, tenemos lo que es el amonio, tenemos lo que es el amonio no ionizado, tenemos lo que es el dióxido de carbono, tenemos lo que son los nitritos y en algunos estanques, principalmente los estanques en tierra, tenemos lo que es el sulfuro de hidrógeno y el metano. Este tipo de situaciones pasa en estanques de geomembrana, pero generalmente pasa mucho en los estanques que son en tierra. He visto algunos casos con los tanques de geomembrana donde el nivel de retención de sólidos provoca esto. Por esto es que ustedes ven que algunos acuicultores que no le sacan el agua de fondo a los estanques tienen problemas de mortalidad, y es precisamente por esto, porque el sulfuro de hidrógeno es bastante tóxico y los peces tienden a veces a ponerse cerca del fondo de los estanques, y lo que hacen es que los pobres se intoxican ahí ellos mismos con ese químico. Hablemos del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno ocurre en los estanques de la siguiente manera. Se le da alimento a los peces, tanto el excremento de los peces como la orina y el resto de las plantas producen lo que es el amoníaco o el amonio no ionizado, que cuando se mezcla con el agua y dependiendo de algunos factores como el pH y la temperatura, se vuelve amonio no ionizado. Este amonio no ionizado a través de las bacterias nitrosomas pasa a ser nitritos, y las bacterias nitrobacter llevan el nitrito a lo que son los nitratos, en la medida que los elementos que están más hacia la derecha son menos tóxicos para los peces.
Este es el peligroso. Vamos a ver algo más adelante sobre esto. Le quiero citar este ejemplo para que lo tengan de conocimiento. Por ejemplo, tenemos aquí un alimento donde tenemos una porción de 100 gramos y decimos que este alimento tiene, por ejemplo, 50% de proteína. ¿Qué quiere decir esto, señores? Bueno, que de esos 100 gramos de alimento, el 50% de esa composición es proteína. ¿Qué pasa con la proteína? El 16% de la proteína que se le da a los peces se convierte en nitrógeno aportado al agua. Por ejemplo, esos 50 gramos de proteína que contiene este alimento, por un 16%, estamos hablando que 8 gramos se van como nitrógeno al agua. Pero ¿qué pasa? Cuando el pez ingiere el alimento, el 50% de esos 8 gramos, entonces se convierte en TAN. Y el TAN no es más que el nitrógeno amoniacal total. El nitrógeno amoniacal total es la combinación del amonio no ionizado, que es bastante tóxico, con el amonio no ionizado. Con el amonio ionizado, perdón. Vamos a ver esto. El TAN, que es el total, el nitrógeno amoniacal total, NH3 y NH4, lo tenemos dividido de la siguiente manera. El NH4, que es menos tóxico para los peces, siempre está presente a menor pH y a menor temperatura. Ya el amoníaco, o como conocemos, amonio no ionizado, entonces sí es bastante tóxico y se presenta cuando hay mayor pH y a mayor temperatura. Tomen esto como referencia, que a menor pH, el TAN es menos tóxico, a mayor pH, el TAN es más tóxico. Hablemos de lo que es la concentración letal del 50%. El LC50, que es muy conocido para muchas especies, no es más que la concentración letal del 50%. A esto le llamamos así porque en prueba de laboratorio, los científicos van echando dosificaciones de un químico al agua para ver en qué momento el 50% de los peces se mueren. Por eso se llama concentración letal del 50%. Esto quiere decir que cuando esa concentración se encuentra presente en el agua, puede matar aproximadamente el 50% de los peces. En el caso del amonio no ionizado, el tóxico, el LC50 es 2.40 miligramos litro. Si nosotros tuviéramos esta concentración en un estanque, entonces el 50% de los peces se pudiera morir. La concentración segura que debemos de encontrar dentro de los estanques es el 10% del LC50. O sea, el 10% de este 2.40, que es el LC50, viene siendo 0.24 miligramos litro. Cuando encontramos en nuestro estanque de 0.24 hacia abajo, entonces podemos estar tranquilos. Si encontramos valores por encima de ese 0.24, que es la concentración segura, entonces encontramos lo que llamamos la concentración subletal. La concentración subletal no es más, señores, que la presencia de ese químico en concentraciones que me va matando los peces de manera sigilosa. Si ven este ejemplo, aquí pueden ver lo que son las lamelas de las branquias de unos peces. Estas son las lamelas en condiciones normales vistas en el microscopio, y estas son las lamelas ya con daños subletales. O sea, la concentración subletal del amonio, por ejemplo, le va haciendo este tipo de daño a las branquias de los peces, y por eso es que ustedes ven que los estanques bajo determinadas condiciones muchas veces se mueren 5, se mueren 10 y se mueren una cantidad de peces que a veces no nos explicamos por qué se mueren, y algunas de las razones de por qué se mueren está relacionada con las concentraciones subletales. Mucha gente no sabe determinarla, no sabe calcularla y nunca lo va a entender porque no lo sabe. Entonces, la intención de esto es que a partir de hoy ustedes sepan realmente qué es eso. Les voy a enseñar cómo calcularlo y se hace de la siguiente manera. Todo el que tiene este kit, que tiene la medida del amonio, como le decimos, realmente lo que mide es el TAN, que es
el nitrógeno amoniacal total, que es la combinación de estos dos elementos. Pero ¿qué pasa? A mí me interesa saber en qué medida y en qué cantidad yo encuentro esto dentro del agua, porque realmente es lo que me preocupa y lo que me tiene que preocupar. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tomamos una muestra con este kit y el TAN me da que está en 2 ppm, por ahí, en ese color más o menos. Pero ¿qué pasa, señores? Para poder determinar el nitrógeno no ionizado, que es el tóxico, debemos de medir también lo que es la temperatura y lo que es el pH. Entonces, cuando tenemos el valor del TAN, tenemos el valor de la temperatura y el valor del pH, entonces utilizamos esta tabla que es bastante práctica y simplemente buscamos el pH 7.6, mírenlo aquí, y buscamos dónde se cruza con la temperatura, que dijimos que es 28 grados. Entonces, lo que hacemos es que el valor del TAN, los 2 ppm que encontramos aquí, lo multiplicamos por este factor en porcentaje, que es ese factor que encontramos en la tabla. Mírenlo ahí. Y me da que es 0.05. Esa concentración es una concentración segura, porque recuerden que dijimos que la concentración segura es 0.24, de 0.24 hacia abajo. Si lo encontramos de 0.24 hacia arriba, estamos en dosis subletal. Entonces, en este ejemplo puntual, no tenemos que tener miedo. Yo luego le voy a enseñar cómo calcular esto con una aplicación gratuita que hay en la web. No se lo puse en la presentación, pero ya luego me escriben de manera particular para yo indicarle cuál es la aplicación donde ustedes introducen los valores y realmente van a poder obtenerlos sin tener que usar esta tabla, porque es más fácil. La misma aplicación le da los valores. Hablemos de los nitritos. Los nitritos, el LC50, que es la concentración que mata a los peces en 50%, es 16.20 miligramos litro. Habíamos dicho que la concentración segura de todo químico que tenga ya un valor predeterminado de LC50, como es este caso también, al igual que el amonio, el 10% de 16.20 es 1.62. Si nosotros encontramos nitritos en los estanques, en ese valor 1.62, realmente podemos estar tranquilos si esos valores se encuentran de ahí hacia abajo. ¿Qué pasa con la intoxicación por nitritos? Cuando hay nitritos presentes en el agua, los nitritos oxidan el hierro de la sangre, convirtiendo la hemoglobina en metahemoglobina, imposibilitando el transporte de oxígeno en la sangre. Los peces que generalmente mueren por nitrito tienden a tener la sangre un poco achocolatada, color chocolate. Generalmente mueren con el opérculo cerrado y la boca abierta, porque se mueren como si se estuvieran asfixiando. Es básicamente lo mismo cuando no hay oxígeno. Hay una solución práctica, señores, para lo que es la intoxicación por nitritos, y es muy fácil y sencilla de calcular. Y lo vamos a hacer simplemente con sal. Pero para poder hacer, señores, no le tiren sal a lo loco a los estanques. Vamos a medir. Medimos los nitritos en el agua. Por cada ppm de nitrito que encontremos, vamos a agregar 4.3 miligramos de sal. Por ejemplo, tenemos un estanque con 1000 litros de agua y el nitrito en ese estanque está en 1 miligramo litro. Todavía esa dosis no es tóxica, pero le quise poner el ejemplo de la manera más sencilla para que lo pudieran entender y digerir. Entonces, ¿qué cantidad de sal vamos a aplicar? Sencillo. Dijimos que por cada miligramos que encontremos, vamos a aplicar 4.3 miligramos de sal. Entonces vamos a multiplicar los litros del estanque por los 4.3 miligramos y esto me va a dar que voy a necesitar 4.300 miligramos de sal, que eso equivale aproximadamente a 4.3 gramos de sal. ¿Qué va a hacer la sal? La sal me va a inhibir la intoxicación por nitritos y me va a mejorar la condición de los peces en el agua. Hablemos del nitrato, que es el último eslabón de la cadena de los nitrogenados. Y el LC50 no existe realmente un LC50 para el nitrato, es menos tóxico. En los estanques nunca vamos a encontrar nitrato en valores demasiado grandes porque el mismo fitoplancton se lo va consumiendo. Hay un autor que habló de 500 miligramos litro, una concentración ya subletal, pero eso es un valor desorbitante, ni siquiera el medidor llega a ese punto.
Pero sepan ustedes que este valor es bastante suave, realmente no le hace ningún daño a los peces. Los recambios de agua diluyen este tipo de parámetros. Hablemos del sulfuro de hidrógeno. El LC50 del sulfuro de hidrógeno está entre 0.02 y 0.05. Es un poco difícil de medir porque no todo el mundo tiene indicadores para esto. La concentración segura es el 10%, que es 0.02 miligramos litro. Hay algo importante y es que el sulfuro de hidrógeno es bastante fácil de detectar porque el contaminante se encuentra en el suelo de los estanques y una forma de nosotros darnos cuenta es tratando de obtener una muestra del fondo de los estanques y si el agua me huele a huevo podrido, entonces hay presencia de sulfuro de hidrógeno. Es altamente tóxico para los peces. Yo les sugiero que al que tenga algún tipo de problema de mortalidad en estanques en tierra, o que se dé cuenta que hay sulfuro de hidrógeno, entonces hagamos recambios de agua de golpe del fondo. La mayoría de los estanques acuícolas tienen forma de cómo sacar el agua de manera automática, o sea, en la medida que el agua entra, va pasando por el tubo, sube hasta la superficie y se va el agua de fondo. Esa es la técnica que casi todo el mundo usa. Pero es de mucha utilidad tener la posibilidad de nosotros poder, de una forma u otra, poder sacar agua de golpe. O sea, hacer recambios donde yo tenga la oportunidad de hacer un flucheo o un desagüe de fondo de manera rápida. Y eso me va a mejorar muchísimo las condiciones de agua. Vamos a ver, hablemos un poco del fitoplancton y el zooplancton. Estamos casi terminando. El fitoplancton y el zooplancton son un conjunto de organismos exclusivamente vegetales que forman parte del plancton. El zooplancton ya son microorganismos donde se encuentran incluso algunos crustáceos diminutos que sirven de alimentación para los peces. Dentro del fitoplancton encontramos las cianofitas, encontramos las clorofitas y encontramos la diatomea. Le hago aquí una observación: las diatomeas son bastante benéficas para los cultivos, sirven de alimentación para los peces y ayudan cuando se encuentran en concentraciones mayores que las cianofitas o las cianobacterias, ayudan a que los peces no tengan ese mal sabor a tierra. Dentro de lo que es el zooplancton tenemos los copépodos, los rotíferos, las larvas. Y miren algunos de los ejemplos. Hay muchos más de ahí. Estos pajaritos, por decirlo así, o estos microorganismos, nosotros no lo vemos, pero los peces sí lo ven y se alimentan de ellos. Por eso hablamos de que el fitoplancton es muy importante para las primeras etapas de los alevines y los juveniles. Si el fitoplancton realmente fuera algo no beneficioso para los estanques acuícolas, entonces los proyectos más exitosos de República Dominicana no tuvieran fitoplancton dentro de sus estanques. Podemos citar el caso de Gambas del Caribe, una empresa que tiene más de 20 años trabajando con acuicultura en República Dominicana. Miren cómo están sus estanques llenos de fitoplancton. Desconozco si ellos llevan algún tipo de control para controlar las cianobacterias y generar más diatomeas, pero miren cómo están todos esos estanques verdecitos. Lo mismo pasa con el proyecto de Copellito en Nagua. Miren todos esos estanques que ustedes ven ahí, todos están llenos de fitoplancton. ¿Por qué? Porque realmente el fitoplancton es parte del ciclo natural de vida en los cuerpos de agua y Dios no hizo disparate. Dios no se equivocó con eso. Ahora bien, como todo en la vida, en exceso hace daño. Recuerden que hay que tener controles sobre el tema del fitoplancton. No podemos tener estanques donde tenemos, por ejemplo, este tipo de casos. Esto es de un amigo muy querido que tiene esta situación en sus estanques y es por un descontrol que hay, un desbalance que hay entre la cantidad de fósforo en el agua, o sea, el nutriente que hace crecer esto y crece esta especie de natilla. ¿Qué pasa? Esta natilla que crece le impide que los rayos solares pasen a la parte inferior del estanque y entonces se crean muchísimas reacciones químicas como el sulfuro de hidrógeno, que ya lo hemos mencionado tanto, y otros elementos que pueden intoxicar los peces. Incluso miren, aquí vemos algunos peces muertos dentro del estanque. Esto es muy lamentable. En algún momento se les sugirió algo que hacer para esto, pero ténganlo pendiente que nosotros tenemos que tener control sobre esto.
Tampoco deseamos tener esto. Esa agua está poco transparente. Debemos de tener también control sobre esto y lo ideal sería esto. Miren qué diferencia hay entre estas tres fotos. Aquí tenemos la natilla, aquí tenemos algas verde azuladas y miren qué linda se ve esa agua y miren qué nivel de transparencia maneja. La única forma de nosotros poder controlar el fitoplancton es con los recambios de agua o con alguna recirculación o los famosos filtros que tenemos hoy en día de manera artesanal que hemos hecho en los patios. Nos pueden ayudar a controlar el fitoplancton. Ojo, porque la recirculación realmente no es factible, a veces es un poco difícil cuando hay grandes volúmenes de agua. Hay mucha gente que pueden lograrlo en estanques pequeños, pero en estanques grandes es bastante complicado y difícil. Le quise poner este videito de mi estanque, donde yo tengo básicamente lo que son los reproductores y el levante de los alevines. Si se dan cuenta, esos alevines que ustedes ven ahí, miren cómo están alimentándose del fitoplancton. Ya ellos se asustaron porque yo lo estaba filmando, pero es bastante interesante poder ver con pruebas que real y efectivamente los peces se alimentan del fitoplancton. Miren cómo están ellos ahí comiendo. La alimentación primaria de esos pececitos, de esos alevines, ayuda a la correcta formación de lo que son su sistema digestivo y también a la fortaleza inmunológica del pez. Señores, gracias por su atención. Como le dije en la otra ocasión a los que participaron en otro webinar que yo hice, esto no es un webinar hecho para demostrar capacidades, más que todo es para aportar y también para abrirle las puertas a muchas personas que estamos en los grupos. Algunos somos muy amigos, tengo muchísimos panas y muchísima gente dentro de los grupos, pero aquellos que nunca hemos interactuado sepan que tienen un amigo de este lado, que pueden realmente escribirme. La gran mayoría tiene mi número. Cualquier duda, pregunta o aclaración me las pueden preguntar directamente. Aquí hay algunas preguntas que la pueden hacer mediante el chat del mismo sistema y veo que solamente hay una y me dice una persona, bueno, a mí, dice que es más peligroso y letal a corto plazo, un descontrol fuerte en el amonio o un descontrol del nitrito. Porque en los filtros biológicos la oxidación de amonio a nitrito sucede con más facilidad que la segunda etapa, que es oxidación de nitrito a nitrato. Esta etapa es mucho más larga y trabajosa. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo, en lo personal, pienso que ambas sustancias son bastante peligrosas, pero en el caso del amonio, yo considero que puede ser más peligroso en el corto plazo porque depende del pH y de la temperatura. El amonio no ionizado se va a encontrar más presente en el agua cuando la temperatura es mayor y cuando el pH es mayor. Sin embargo, el nitrito no depende de esas dos variables. Aparte de que, por ejemplo, el nitrito yo pudiera solucionar cualquier problema de intoxicación con sal. En el caso del amonio ya es un poco más complejo porque tengo que hacer recambios fuertes de agua o utilizar melaza con buena aireación. Sepan ustedes que la melaza, al igual que como se usa en Biofloc, es una fuente de energía para que las bacterias nitrificantes puedan ayudar a descomponer los elementos nitrogenados y esto a la vez se refleja en una mejor calidad de agua dentro de los estanques. Por eso el Biofloc es tan exitoso. Yo realmente conozco un poco sobre el tema porque nunca lo he practicado, pero tengo mucha información teórica. Y yo realmente el Biofloc no lo recomiendo por el tema de lo que vivimos aquí en República Dominicana, que tenemos muy poca energía, muy inestable y eso. Nada, siguiendo con otra pregunta, y dice, ¿qué tan benéfico es el fito y el zooplancton y hasta qué nivel de crecimiento? Bueno, ya yo dije anteriormente que el fitoplancton es bastante bueno para los peces porque les sirve de alimentación y ayuda también a descomponer algunos contaminantes dentro del agua, aparte de que es el principal productor de oxígeno dentro del agua en el día.
Con el nivel de crecimiento, bueno, para eso tenemos el nivel de transparencia. El nivel de transparencia en los estanques debemos de manejar siempre transparencia entre 20 a 30 centímetros. Lo podemos medir con nuestra propia mano o con el disco Secchi. Pero el fitoplancton es bastante importante dentro del proceso de crecimiento de los peces. No lo digo yo, lo dice la gran mayoría de expertos en el área y casi toda la literatura que hablan sobre el tema. Pero como siempre, todo debe de ser controlado. Debe ser controlado. Veo otra preguntita por aquí y es, o sea, que los que trabajan con recambio tienen menos problemas con el amonio. Claro que sí. Los recambios de agua se hacen en acuicultura para no tenerse que aprender todo lo que yo le expliqué anteriormente a ustedes. Los recambios se usan con la intención de diluir los contaminantes. Es como tener una taza de café y que usted le vaya echando agua. ¿Qué va a pasar con el café? El café se va a ir poniendo más aguado y va a saber cada vez menos a café. Entonces eso pasa con el amonio y los otros parámetros. El recambio de agua se va llevando todo, por decirlo así. Eso es como un pequeño lavado que vamos haciendo y así no tenemos que aprendernos todas esas concentraciones químicas que yo le enseñé anteriormente. Para hacer recambios solo cuando es, bueno, a mí me mandó una pregunta pero no la veo completa. No sé si la pregunta viene en este sentido, pero le voy a decir lo siguiente. Los recambios de agua realmente se deben de hacer cuando son necesarios. Mucha gente lo hacemos de manera rutinaria porque no tenemos la forma de medir parámetros, pero déjenme decirle que los recambios de agua pudieran ser interdiarios, cada 2 días, dependiendo de los parámetros en el agua. O sea que eso es importantísimo saberlo porque eso nos ofrece un ahorro. No tenemos que estar gastando agua todos los días. Recuérdense que por ahí viene una ley de agua, que ya está el borrón y está en proceso de elaboración, o sea que a todo el mundo le van a cobrar el uso del agua en algún momento. Y si podemos ayudar a eficientizar ese recurso, sería una maravilla. Déjenme ver que a mí entonces hizo la pregunta de mejor manera. Para hacer recambios solo cuando es necesario, si se mide... exacto, eso mismo. Si los recambios de agua hay que hacerlo midiendo parámetros. Es lo aconsejable. El que no tiene ese control, entonces debe de hacerlo de manera rutinaria. Un 20, un 25%, de un día un 25% diario. Y déjenme darle un dato importantísimo, que los recambios de agua deben de hacerse preferiblemente siempre después que los peces se alimentan. Hay muchas personas que alimentan los peces, por ejemplo, hasta las 5 de la tarde y esperan hasta el otro día para hacer el recambio de agua. No, el recambio dentro de lo posible, usted debe de tratar de hacerlo después de la alimentación. ¿Por qué? Porque entonces viene la noche. Por eso que al otro día generalmente muchos peces mueren en la noche porque las concentraciones de amonio pueden subir producto de la excreta de los peces. Y por eso en la mañana te encuentras peces muertos y la gente no encuentra la razón del por qué. Y es precisamente por eso la concentración de amonio subió después de la alimentación del día completo y esperamos hasta el otro día para hacer el recambio. No, si podemos hacer recambio antes, vamos a hacerlo antes, que sería lo más conveniente. ¿El uso de la melaza es bueno o malo en un sistema que tenga filtro biológico, agregando un poco periódicamente? Bueno, para mí es una tontería utilizar la melaza, y excúsenme la expresión, sin ningún fin científico. ¿Por qué? Porque la melaza, lo primero es que deben de saber, para los que no lo saben, es que baja los niveles de oxígeno en el agua. Para aplicar melaza en el agua debemos de tener buena oxigenación. No te va a matar los peces, pero yo no los recomiendo que lo hagan de manera rutinaria, porque ya de por sí la filtración biológica se encarga de quitar esos contaminantes o de transformarlos en elementos menos tóxicos para los peces. La melaza yo la sugeriría usarla en caso de que haya intoxicación por amonio y necesitamos controlar ese parámetro y hacerlo con criterio siempre, pero no lo hagan de manera rutinaria realmente. El LC50 del amonio afecta, no entendí esa pregunta a Johnny. Me dice que el LC50 del amonio, pero no me especifica bien claro lo que es. Hay una de Pedro de la Cruz que dice el sulfuro de hidrógeno es letal para los peces, pero es solo en estanque en tierra. No, el sulfuro de hidrógeno es letal para los peces en cualquier estanque. Lo que pasa es que se presenta más en los estanques en tierra por el tema del sustrato. Hay mucha materia orgánica que se va al fondo y lamentablemente no la podemos controlar como controlamos los estanques de geomembrana. Pero hemos tenido casos de personas con estanques de geomembrana con sulfuro de hidrógeno y es igual de tóxico, pero se presentan más en los estanques en tierra.
Déjenme ver, creo que no hay más preguntas. Bueno, ahora sí, Johnny aclaró. El LC50 del amonio afecta de igual manera a los alevines y a las tilapias grandes. Sí, claro que sí. Con la única salvedad de que deben de saber que los organismos juveniles son más fuertes en determinadas condiciones. Pero cuando están en el estado alevín, o sea, para que me entiendan, alevín es desde que sale del saco vitelino, desde que tienen la bolsita esa todavía y están bastante pequeños, el amonio es bastante dañino para esa etapa. Bastante dañino, porque ya cuando están un poco más adultos, el pez se vuelve un poco más resistente en su etapa juvenil y tolera ciertas cosas. Pero ya, por ejemplo, cuando entran en etapa adulta, son más vulnerables aún. Y cuando se mueren 50 adultos, por ejemplo, juveniles pueden morir mucho menos, porque el pez es más resistente en una etapa u otra, dependiendo de los factores. Por ejemplo, los peces más pequeños toleran más problemas de oxígeno con relación a peces más adultos. Pero en esencia eso, en el estado alevín es bastante dañino el tema del amonio, que con respecto a la tilapia grande. Si no hay más preguntas, vamos a ver. Bueno, creo que nada. Entiendo que si hay cualquier otra pregunta, me la pueden hacer directamente, me pueden escribir por WhatsApp, como ustedes gusten, y nos mantendríamos entonces en contacto. Luego, Johnny, te voy a hacer voy a ver si te puedo compartir algunos estudios referentes al amonio cuando los peces están en estado alevín para que tú veas algunas investigaciones sobre el particular, sobre unas malformaciones que se dan en esa etapa cuando el amonio está presente. Pero nada, señores, gracias a todos por la atención. Cualquier cosa, estamos a la orden, tienen mi número y espero verlo nuevamente en otro webinar. Así que pasen buenas noches y cualquier cosa me escriben de manera particular.